Buenas noches, estamos aquí con Martín Peña, director de Teatro del Cielo, fundador, dramaturgo, actor, gran actor, maestro de mimo corporal dramático que va a venir junto con el grupo del 5 al 14 de marzo a la ciudad de Quito. Entonces queríamos conversar con él un poco. Martín, primero, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bien, increíble, muy bien. Ansioso por ir a Quito y contentísimo de conversar contigo, como siempre, Como siempre, igualmente, el como sentimiento es siempre. mutuo. Martín, cuéntanos un poco en qué consiste el lenguaje del mimo corporal dramático, los orígenes y cómo es tu visión del mimo corporal dramático. Mm, Básicamente, para resumir algo tan amplio, es algo que toma mucho estudio y mucho tiempo, básicamente hacer visible el pensamiento a través del cuerpo. Considerando que un cuerpo que piensa en escena nos permite extender la escena, convertir todo el espacio teatral en una imagen del mundo interno, ¿sí? De los personajes o pues de esta visión del compositor, del artista. Hoy en día considero que un cuerpo que no piensa en escena es un cuerpo muerto, por más de que tenga mucha actividad, mucha fuerza, mucha elasticidad, mucho virtuosismo, el cuerpo, si no es imagen del pensamiento, pues es un cuerpo muerto. Básicamente a eso apunta el mimo corporal con una filosofía que es el eje principal de este lenguaje, que es este concepto creado por Etienne de Cruz de la estatua móvil, una imagen humana que se mueve siguiendo una línea del pensamiento, que puede desviarse, puede llegar a cualquier extremo, pero nunca se puede romper. Por lo tanto, se convierte la escena y el movimiento en un viaje para el espectador. Eh, Bien, y ¿puedes hablarnos un poco entonces del taller que vas a impartir en la ciudad de Quito? Básicamente, ¿cómo está enfocado? Claro, todo esto tiene un principio básico que obviamente nosotros hablamos ya de lenguaje, pero para llegar a este lenguaje necesitamos de ciertos recursos, ciertos mecanismos, ciertas herramientas técnicas que facilitan el desarrollo de este lenguaje. Por lo tanto, primero entendemos como el movimiento del cuerpo con una visión geométrica, cómo podemos dividirlo y cada una de las partes qué posibilidades de movimiento tienen. Por ejemplo, si el busto puede rotar, puede inclinar, puede profundizar, se puede trasladar. Esto es como nuestras facilidades anatómicas que tenemos que saber que existe esta posibilidad, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer con la cabeza, lo mismo podemos hacer con la pelvis. Hay una diferencia, por ejemplo, entre elementos que son como bloques, como el busto, la cabeza, la pelvis, que te acabo de mencionar, y los elementos que funcionan como fuelles, que son el cuello, la cintura, las piernas. Entonces, conocer primero todos estos recursos, luego entender qué posibilidades de movimientos existen con nuestro cuerpo y a base de esto construir el lenguaje. Es decir, que esta forma que en un principio luce muy artificial, se convierta en una expresión muy orgánica, ¿sí? Para lograr hacer visible lo invisible, es decir, hacer visible el pensamiento, la emoción, el mundo interno de un personaje. Muy bien. Eh, Mira, cuando la gente escucha por lo general la palabra mimo, siempre Una eh, connotación muy fuerte. es una palabra grande, es una palabra grande dentro del imaginario teatral.
siempre Claro, pensamos en contacto con la materia que no existe o cosas así. claro. Eh, ¿En qué se diferencia el mimo corporal dramático de la idea convencional que la gente tiene de lo que es el mimo o la pantomima? Claro. Ha adquirido una connotación bastante fuerte, justamente por toda esta herencia que tenemos de la pantomima del siglo XIX, obviamente por todo lo que sucedió con Marceau y que lo popularizó en el mundo entero y que está muy bien. Ahora, si nos vamos específicamente a analizar el mimo como tal, pues el arte en general es mimo. Es una mímesis, no solamente de las cosas que vemos, o no hacemos una mímesis de cómo actúa cierta persona en la calle o en el restaurante o en la casa. También hacemos una mímesis de cómo sentimos y cómo percibimos las cosas. Aquí hago alusión un poco a esta frase que dice Picasso: yo no pinto las cosas como las veo, sino como las pienso. Por lo tanto, también está ejerciendo pues su manera de mímesis, ¿verdad? Mimetizar, reproducir como este movimiento que ocurre dentro de su cabeza, ¿sí? Dalí también lo hace con respecto a sus sueños, con respecto a sus delirios, ¿sí? Que todos los tenemos. Entonces, en este caso, claro, se puede confundir, puede tener una connotación muy específica con el rostro blanco, el, el, vestuario a rayas y hacer visibles elementos que no están, ¿ves? La pared, la taza, la cuerda, y que no está mal y son parte también de este lenguaje, ¿sí? Porque aprendemos una técnica y generar ilusiones, pero también te muestra la posibilidad de que podemos ir más allá, de que estas ilusiones no solamente queremos mostrarte una cuerda como tal, sino esta presión que ejerce el actor y este conflicto físico se puede presentar de una manera metafórica y se convierte en la presión de sus pensamientos, del amor, de sus emociones, etcétera, etcétera. Entonces, un poco es liberar de este estancamiento, de la concepción del mimo muy cuadrada, muy limitada, a tener una percepción del mimo mucho más global. Repito, el mimo es el arte, la escultura es mimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestro cuerpo eh, para no solamente situarnos en un contexto cómico y de un personaje específico, sino nuestro cuerpo puede ser la imagen de algo mucho más profundo, mucho más profundo? Por eso no tiene nada que ver con una preferencia estética o una tendencia teatral específica, sino es un lenguaje, como hablar de la música, más allá de tu estilo o el tipo de ritmo o tendencia musical que tú elijas, existe la música, que es el lenguaje general. Muy bien, ya para ir finalizando esta entrevista, de un poco para conocer históricamente del lenguaje del mimo corporal dramático, cuándo surge, como una respuesta a qué surge. No sé, tú como lo mencionaste, es creado por Etienne de Cruz, o sea, ¿qué lo motivaría a Etienne de Cruz? Bien, si es que hablamos del padre del mimo moderno, eh, no por desmerecer el trabajo de Cruz, sino tomando las mismas palabras de Cruz, realmente le daríamos el crédito a Copeau, a Jacques Copeau, quien fue un visionario que creó una escuela en París en la década de los años 20 y dice, bueno, tengo una visión del actor
distinta a todo lo que se está haciendo en la época. Quiere un actor que tenga basado en este concepto de Edward Gordon Gregg, que es una super marioneta, un actor muy articulado, que se exprese con su cuerpo y que anule el rostro. Para la época es una cosa muy visionaria, es una cosa muy adelantada, pues tiene mucha relación con la escultura, ¿verdad? Porque la expresión la logra a través de la postura de la espalda y las contradicciones que pueda tener entre el busto, la cadera, la cintura, dónde está el peso, etc. Y Copo hace una clase específica, que es la clase de improvisación, que la realiza con los actores con un velo. Usando el velo justamente para anular los rasgos realistas, ¿sí? Que incluso los puedes ver en una máscara neutra. El velo te anula y se vuelve solamente lo expresivo, la cabeza, como parte de un tronco, ¿verdad? Entonces, a esta escuela de Copo asiste Etienne Decroux con una idea totalmente distinta a la escena, porque lo que él quiere, o al menos de la escena artística, porque él buscaba ser parte de la escena política. Para ser un buen político y para cambiar el mundo, según la idea de Decroux, decía que tenía que ser un buen orador. Por lo tanto, entra a la escuela de Copo con el fin de estudiar oratoria. Entonces, la clase de voz y de oratoria era algo muy específico, como 2 materias nada más. Pero para hacer la escuela tenía que pasar por ballet, tenía que pasar por la clase de actuación y la clase de improvisación, que es el eje central donde Decroux dice, espérate, el mundo yo creo que está cambiando ahora mismo, ¿ves? Y tenemos que reforzar esta idea, este concepto, y genera aquí una idea, una proyección con respecto a las actividades que realiza el ser humano, importantísima, porque dice, cuando tú encuentres una actividad en la cual veas resumido todos los aspectos de la vida, la política, la filosofía, el amor, el sexo, la cocina, pues ese es tu camino. Entonces, cuando ve este cuerpo expresivo, siendo mucho más profundo que un actor convencional, dice, pues aquí está el cambio que necesito, el cambio del mundo. Aquí encuentro la esencia del ser humano. Por lo tanto, él con esta visión adopta esta idea de Copo y a diferencia de Copo, que tiene esta visión pero no sabe exactamente cómo guiar a las personas desde un modo concreto, porque dice, quiero algo, pero no sé cuáles son las herramientas para que tú llegues a ese camino, pues Decroux dice, bueno, vamos a desarrollar a lo largo de muchos años todas las herramientas que tiene. Entonces, tiene el cuerpo, cabeza, el cuello, cabeza y cuello entre los dos forman un elemento que lo llamó martillo. Entonces, ¿de qué se compone el busto, el torso, el tronco, incluidas las piernas, con digamos, como un recurso técnico, él lo llamó la Torre Eiffel. Entonces, a diferencia de muchos maestros escénicos que tienen como una idea filosófica de la escena, Decroux tiene un camino concreto que te dice, queremos llegar acá, pero tenemos esta forma, tienes que estudiar esto, aquí desarrollas esto y podemos llegar hasta este punto. A diferencia, por ejemplo, de Antonin Artaud, que a propósito, Decroux trabajó también con Artaud. La poética artodiana es muy bella, todos los textos de Artaud son muy bellos, o sea, los textos literarios y la idea escénica de Artaud es preciosa. Sin embargo, no hay nada concreto que te diga, así se hace el teatro de la crueldad, ¿verdad?
hay muchas cosas que podrían o no podrían ser esto. Sin embargo, el mimo corporal como tal, como lenguaje, tienes que estudiarlo. Es como alguien frente a un piano. Así tú lo estudies de manera empírica, seas un autodidacta, lo YouTube tienes que estudiar. tutorial. Claro, claro, por YouTube, lo que sea, tienes un maestro, vas al conservatorio, pero frente a un piano no puede estar una persona que no lo ha estudiado. Entonces, así se convierte un poco el mimo corporal, algo tan específico, pero abierto a todas las estéticas. Muy bien, y ya para finalizar, para ya la última pregunta de esta entrevista, no solo traen un taller, también traen creación, traen 2 obras de repertorio de Teatro del Cielo. Esa es una pregunta así, o sea, en que, digamos, tú como ves, o sea, vivimos en un medio que suele ser bastante apegado al dogma, Ujú, al dogma de totalmente. las escuelas. Entonces, Sí. eh, ¿tú cómo ves la creación del Teatro del Cielo cuando ya la miras teniendo como espejo, por ejemplo, el lenguaje creado por The Crew? Porque hay un Ujú. camino, hay unas decisiones que tiene que tomar el creador para que en un momento sea uno y su creación y no tanto como un replicante de consignas de algo ya establecido. Claro, es que cualquier lenguaje, cualquier técnica, eh, todos los pinceles y los colores del mundo y los lienzos y los instrumentos del mundo, si no están a servicio de tu pensamiento, de tu emoción, de tu sentimiento, de tu percepción del mundo, pues no sirve de mucho. Tú puedes seguir cualquier dogma y puedes alabar a todos los dioses y decir, bueno, sabes que es que yo no voy a hacer esto porque Brecht me dice que no y porque Grotowski dice que no y esto no lo permite, listo. Simplemente vas a reproducir, quizás sepas mucho y seas una enciclopedia, genial, está muy bien, son interesantes. Google es interesante, pero Google no tiene vida propia para hacer su propia creación. Y es muy importante que la gente se manifieste. Por lo tanto, yo considero que el estudiante no está libre, porque tienes que estudiar al pie de la letra ciertas cosas, pero el artista tiene que ser libre. Y el momento que aparecen estas barreras culturales, académicas, religiosas, familiares, todo, eh, y que ya estén condicionando tu camino creativo, pues ahí viene un problema, porque a la final terminas haciendo cosas para justificarte o para satisfacer al resto. Y justamente creo que la creación es esta libertad, más bien que abre puertas para la evolución del mundo. Por lo tanto, tiene que ser totalmente libre. Así se vaya en contra del orden convencional. Por lo tanto, yo también dentro de los talleres creo muy importante abrir esa puerta creativa desde un principio, ubicarnos en lo que es técnico, pero y tener muy claro lo que es la creación y la estética particular de cada individuo. El artista tarde o temprano se va a manifestar, va a hacer que su voz se escuche, porque es un estado, es un estado en el que necesitas expresarte. Creo importante, por ejemplo, estudiar el repertorio, que estudies el repertorio de Brecht, que estudies el repertorio de The Crew, es muy importante porque también te nutres, aumentas los recursos, tus posibilidades para la composición, pero a la final tú siempre vas a mover todas estas cosas conocidas para mostrar un mundo desconocido, algo nuevo a través de tu obra. ¿Sí? Wow.
Bien, pues muchas gracias, Martín. Ha sido una gran entrevista de mi parte. O sea, estado muy bueno lo que acabas de compartir con nosotros y nada, pues reiterar la invitación para toda la gente que va a ver esta entrevista, que está viendo esta entrevista. El Teatro del Cielo va a estar impartiendo talleres con Martín a la cabeza del 7 al 11 de marzo, de 9 a 12 en la Casa Humboldt. Y vamos a tener funciones de Bruma el 9 y 10, miércoles 9, jueves 10 a las 20 horas en la Casa Humboldt mismo, en la Asociación Humboldt. Y el 12 y el 13 van a las 18 horas, vamos a tener funciones de Paraíso Citeriano, el último estreno del Grupo Teatro del Cielo, entonces están cordialmente invitados. Las entradas de las funciones se las puede adquirir a través de Passline y para los interesados a los talleres, contáctenme al 0999 21 60 17. Muchas gracias, Martín, por tu tiempo. Gracias a ti, Gonzalo. También una cosita antes de terminar, que llevo libros también. Entonces, para los interesados en el libro, Raíz y Proyección del Pensamiento Corporal, pues, o sea, hay mucha gente que lo pide en físico y, claro, yo también, a mí también me gustan los libros, ¿sabes? El papel, sentirlo. Así que la gente de Quito, que esté interesada en adquirir este material, pues vamos a estar ahí con algunos ejemplares. Buenísimo, yo estoy leyendo el libro ahorita, entonces lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias a ti, Gonzalo, siempre. Listo, chao. Nos vemos. Gracias, ¿ah?